Muy buenas tardes. En el punto 2 del taller número 2 nos pedía explicar los ejemplos dados en el documental y debíamos identificar cómo se aplicaba esta doctrina. Yo creo que un claro ejemplo, uno de los más fáciles de comprender, es lo que pasó en Chile, que ocurrió en los años 50 y 60. Yo creo que para definir primero alguien importante, un grupo importante, fue los Chicago Boys, que ellos pues prácticamente es como su apodo y se refería a un grupo de economistas chilenos que seguían mucho las ideas de Friedman. Y pues también podemos saber que en ese año se estaba haciendo pues una gran inversión estatal pues en educación, sanidad e industria. Esto es lo que causó un gran terror en Estados Unidos y pues en Estados Unidos en respuesta a eso hizo un plan para que los estudiantes chilenos viajaran a Chicago a formarse y doctorarse con becas en la Universidad de Economía de Chicago. Entonces ahí van a aprender ideas neoliberales y planes económicos. ¿Qué fue lo que pasó? Que la mayoría de los estudiantes de esta universidad salieron con ideales neoliberales. 11 de septiembre de 1973, el ejército de Pinochet fue un militar, un político y un dictador chileno. Él asalta pues el palacio presidencial y toma el poder mediante la fuerza. Pues esto fue un golpe de estado en Chile y pues fue avalado por las ideologías del gobierno de Nixon, del gobierno americano, en donde pues Friedman era como sus ideales. Pues ahí pues nos mostraba que la represión se convierte en la pieza fundamental para implantar un gobierno dictatorial dirigido por Pinochet. Entonces las torturas, las detenciones, los asesinatos, las masacres eran algo diario y pues aprovechan la doctrina del SHOT para experimentar con la población. Pinochet implantó las medidas de los Chicago Boys, de los economistas chilenos que fueron a estudiar y que tuvieron ideas neoliberales. Entonces pues el resultado de la aplicación pues de estas políticas aumentó sin precedentes la inflación en general pues tuvo consecuencias desastrosas y resultados económicos desastrosos. Pues entonces Chile lo que se convirtió en el escenario donde se aplicó pues la doctrina del SHOT y pues allí se aprovecharon de una crisis aprovechable y fue el golpe de estado pues de Pinochet y la represión impuesta por él, que fue el que causante de todo eso y que hubo grandes transformaciones económicas en un breve periodo de tiempo. Friedman asesoró a Pinochet y predijo que las características de esos cambios económicos provocarían una serie de reacciones psicológicas a la gente que van a facilitar el proceso de ajuste. A esto lo llamó pues un tratamiento de choque económico. Otro país que es importante que pasó pues en Argentina fue que una junta que fue liderada por el general Videla fue un ex militar argentino. Esto lo que hizo fue que él trató de tomar el país y derrocar el gobierno de ese entonces de Isabel Perón. Y pues este gobierno militar introduce pues a los Chicago Boys, que ellos tenían ideas neoliberales, dentro de la dirección de las políticas económicas. Entonces impulsaron potentes reformas sociales y económicas sin que tuvieran pues algún éxito alguno. Ellos impulsaron una acción de terror con la finalidad de inducir pues la doctrina del SHOT en Argentina. Entonces ellos tenían, como objetivo, porque hicieron eso, era de implantar las ideas y las medidas neoliberales que tenían los Chicago Boys. Entonces fue un día, una gran época de torturas a sindicalistas, estudiantes y cualquier opositor de la política del libre mercado del régimen. Entonces cientos de mujeres embarazadas fueron encarceladas hasta que dieron la luz para ser posteriormente asesinadas. Esos niños fueron reubicados en familias al final del régimen y fueron una muestra de los esfuerzos del gobierno militar para implantar el sistema libre de mercado. Entonces,
día del lugar del movimiento conocido el Día de las Madres de la Plaza de Mayo, pues, o sea, miles de mujeres fueron asesinadas después de dar a luz. Y pues esto es importante tenerlo en cuenta porque hubo muchas muertes al momento de imponer esas ideas y las medidas neoliberales, y de verdad fue catastrófico para toda Argentina, como para Chile, que tuvo ideas económicas y que también fueron catastróficas. El mismo modelo se estaba implementando. Otro ejemplo que pues se nos daba era en el Reino Unido, que en 1979 Margaret Thatcher fue elegida pues ministra del Reino Unido. Entonces se iban a implementar severas medidas de corte neoliberal. 3 años después, el paro se duplicó en ciertos sectores, lo que esto generó varias oleadas de revueltas que afectaron la popularidad, la imagen de la ministra. Entonces, lo que se hizo para imponer la doctrina del shock a la sociedad británica, entonces se suponía una dificultad elevada, ya que el sistema político se basaba en la aceptación del poder por parte de los representados. Entonces se buscó otra alternativa, que fue el conflicto de las Malvinas. Este conflicto de las Malvinas fue un conflicto armado entre Argentina y el Reino Unido, que fue desatado en 1982. Entonces se disputaban la soberanía de las Islas Malvinas. Y esto trajo como consecuencia que se aprovechó de la mayor crisis para recuperar la confianza del electorado. El territorio de las Malvinas era un territorio que estaba bajo dominio británico, no era pues mayormente conocido por la sociedad, pero se aprovechó para recuperar la credibilidad a la ministra del Reino Unido, y lo que hizo fue que ella le causó una muy buena imagen y se reeleccionó en la siguiente legislatura. Entonces esto le sacó provecho de un territorio que pues igualmente no era muy conocido para la sociedad, pero eso mejoró mucho la imagen de ella y pues pudo volver a reelegirse sobre otra legislatura. Nosotras pues estuvimos investigando más sobre esta doctrina del shock, y además de estos ejemplos donde más lo podíamos encontrar fue con el huracán de Katrina, que en Nueva Orleans nos decía que Friedman pues ya era un anciano cuando ocurrió esto ocurría en el 2005 en Nueva Orleans. Entonces lo que vieron ahí fue una oportunidad, ya que la mayor parte de las escuelas en Nueva Orleans están pues en ruinas. Esto, además de ser una tragedia, también tiene posibilidades para que pudieran emprender en una reforma radical del sistema educativo. Entonces, ¿qué pasó? Que muchas personas, grupos estratégicos, de una vez pusieron sus ojos en la ciudad de Nueva Orleans con el propósito de convertir pues los colegios de Nueva Orleans en escuelas públicas que pasarían a ser gestionadas por instituciones privadas, obviamente sacando provecho de esta catástrofe que dejó en ruinas y dejó sin casa a miles de personas, pero ellos le estaban sacando provecho para decir que iban a hacer una reforma radical del sistema educativo. Entonces ya todo el mundo puso sus ojos después de esa catástrofe para ver qué podían sacar provecho de ahí, sea económico, sea de imagen o cualquier pues forma de sacarle provecho, sea una crisis, catástrofe, provocando miedo, terror en las personas, porque pues fue un precedente importante que pues afectó, y que con estos ejemplos creo que quedó más claro cuál es la doctrina del shock y cómo por años, por miles de años nos han impuesto esta doctrina para sacar provecho, no solamente en Colombia, sino pues ya vimos que uno de los mayores imponentes de esta doctrina fue Chile, que fue uno de los primeros escenarios.